de países vecinos, son países completamente diferentes que no tienen nada que ver entre sí, porque cada uno tiene su propia cultura, tradiciones, idioma, religión. Y en cuanto a idioma y religión, yo creo que son dos rasgos muy importantes que definen la identidad nacional del país. Bueno, muchas veces no saben dónde ubicar exactamente esta pequeña región del Cáucaso. Nosotros estamos, como ven en el mapa, al sur de Rusia y tenemos por la parte sur y suroeste a los vecinos turcos e iraníes. ¿Por qué el país se llama, o sea, la región se llama el Cáucaso? El nombre se debe a las montañas de Gran Cáucaso que pasan por donde estoy pasando la flechita. Aquí tenemos la cordillera de Gran Cáucaso, cuyas cimas superan los 5000. Por el sur de Georgia y por el norte de Armenia y Azerbaiyán también tenemos cordilleras de Cáucaso menor, ya que su altitud es menor que del Cáucaso, de Gran Cáucaso, y por eso ese nombre, la región del Cáucaso del Sur, compuesto de 3 países independientes, 3 repúblicas que se llaman Georgia, Azerbaiyán, Armenia. Durante muchos años estos países formaban parte de la Unión Soviética y por eso mucha gente no sabe identificarlos bien en el mapa, porque durante todo este periodo, mientras estábamos en la Unión Soviética, todo aparecía en un solo color. Y para muchas personas estos países son como nuevos, pero yo no estoy de acuerdo porque estamos hablando de países que tienen historias milenarias, cada uno de esos 3, sea Georgia, Azerbaiyán o Armenia. Más adelante vamos a ver algunas fotos que justificarán mis palabras. Como ven, esta región está situada en el punto de intersección entre un mundo occidental y oriental. Y precisamente esto le da un toque muy bonito al viaje que una persona realiza en esta región, porque ya he mencionado, hablamos de países históricamente muy antiguos, con cultura muy rica, y esta cultura es autóctona, pero con toques también ese mundo oriental y occidental. Bien, pues como ven, estoy señalando algunos aeropuertos internacionales. Pues aquí ven el aeropuerto internacional de Bakú, de Tbilisi, que es la capital de Georgia. Señalaría también la ciudad de Batumi, que está en la costa del Mar Negro, porque este aeropuerto recibe vuelos de aerolíneas turcas y esas aerolíneas son una de las más utilizadas por los viajeros mexicanos. Y claro está el aeropuerto internacional en Armenia. Estos países se suelen ofrecer como un destino en sí, y en este caso solemos hablar de unos mínimo 13 días de viaje y más. O pueden ser también ofrecidos como una extensión de algún otro país. En este caso podrían ser solo un país o 2 países, según la disponibilidad de días que tenga el viajero. Pues estos países tienen una amplia gama de alternativas para vuelos, ¿no? Aquí se ven algunas imágenes de algunas aerolíneas más utilizadas, como Turkish Airlines, Air France, Emirates, etc. Aprovecho esta ocasión para tocar el tema de visados, que es muy importante. Para Georgia, los mexicanos, igual que la mayoría de las personas provenientes de América Latina, no necesitan ningún visado. Para Armenia sí que es necesario, pero su trámite es fácil, o bien es vía online o directamente o directamente en el punto fronterizo, una vez el cliente haya llegado en la frontera, sea llegada vía terrestre o vía aérea. Para Azerbaiyán también es necesario el visado. En este caso hablamos de un visado online que debe ser hecho previamente, o sea, antes de llegada al país, ya que requiere un par de días. Aquí un punto muy importante.
Armenia y Azerbaiyán no tienen relaciones diplomáticas. Debido a eso, las personas que son de origen armenio, aunque sean descendientes de armenios, generalmente se puede identificarlos fácilmente porque tienen apellidos muy peculiares, con una terminación muy peculiar, pues esas personas no serán admitidas a Azerbaiyán. Esa es la única restricción que uno puede encontrar en este país, Azerbaiyán. Bueno, un poco la información general sobre cada país. Pues a Georgia, su territorio no es muy grande, aproximadamente unos 69.000 kilómetros cuadrados y sin contar dos autonomías que actualmente están fuera del control del gobierno georgiano. En cuanto a habitantes, pues no llegamos a 4 millones y la mayoría se concentra en la capital, en Tbilisi. Nosotros tenemos nuestro propio idioma que se llama el georgiano. Es un idioma que tiene su propio alfabeto. Solemos utilizar muchos consonantes juntos, por eso mi apellido sonaría algo raro, Berzenishvili, porque tiene muchos consonantes juntos y es un poco difícil de pronunciarlo. En nuestro país, nosotros tenemos nuestra propia moneda que se llama lari georgiano. En cuanto al clima, dependiendo de la región, puede ser desde subtropical hasta continental. Recuerden el mapa, Georgia tenía la costa bañada por el Mar Negro, pues hacia la zona occidental el clima es mucho más suave que, por ejemplo, en Georgia central u oriental. Y luego el tema de zona horaria, tenemos, es 100 más 4 horas y actualmente con México tenemos 9 horas de diferencia. Pasamos al siguiente país, que es Armenia. Armenia tiene un territorio mucho más pequeño, su capital es la capital y en caso de Armenia hablamos de una población aproximadamente unos 3.200.000 personas. Muchos armenios viven fuera de Armenia, en otros países, y tienen unas diásporas muy fuertes y muy importantes que apoyan mucho este país, que también tiene su propio idioma y su propia religión. Estamos hablando de Iglesia Apostólica Armenia. En caso de Georgia es Iglesia ortodoxa, en caso de armenios, Iglesia Armenia, que es una ramificación dentro de la Iglesia cristiana. Aquí también se tiene su propia moneda llamada dram armenio. Y como comentamos antes, para los viajeros es necesario que tengan visado que se tramita online o directamente en la frontera. Y por último, el país más rico del Cáucaso del Sur, que es Azerbaiyán. Rico debido a que tiene mucho petróleo y mucho gas. Aquí ven que el territorio es mayor, llega a unos 87.000 kilómetros cuadrados. La capital principal es Bakú. En cuanto a población, llegan a ser como unos 8.350.000 personas. Tienen su propio idioma y es un país musulmán. Son musulmanes pero muy liberales, algo muy parecido a lo que uno puede encontrar en Turquía. También tiene su propia moneda que se llama manat azerbaiyano. Y en cuanto al clima, pues como ven, es de subtropical húmedo hasta seco. Tocando el tema de la moneda, como he comentado, en cada país hay su moneda. En cada país perfectamente se puede hacer cambio o de dólares americanos o de euros. Todo depende del tipo de moneda que prefiera llevar el cliente. En cuanto a cambio, es muy fácil porque se puede realizar el cambio tanto en casas de cambio como en los bancos. Ambos son completamente seguros. En general, los tres países son completamente seguros. Es normal que avisemos a nuestros clientes que cuando llegan tengan cuidado con los monederos, que no salgan a las tantas en las zonas que no sean turísticas. Bueno, son recomendaciones, digamos, generales que uno recibe en cualquier punto del mundo. Bueno, pues retomando el tema de moneda, para cambiar es muy fácil. También se aceptan tarjetas de crédito como Visa o el Mastercard, menos American Express, pero cuando la persona sale fuera de las ciudades grandes, donde haya muchos mercadillos, donde haya muchos puestos comerciales, es un pelín difícil de utilizar la tarjeta de crédito, con lo cual siempre recomendamos tener algo de efectivo. Y, pues como he comentado, el efectivo se puede obtener o bien haciendo el cambio en casa de cambio o en un banco.
Bueno, ¿por qué viajar a esta región? ¿Qué es lo que tiene de atractivo? Primero que hablamos de tres países vecinos que son completamente diferentes, ¿no? Habrán visto que incluso a nivel de religión, cada uno tiene su propia religión. Aparte de eso, hablamos de un patrimonio de UNESCO muy fuerte, sea patrimonio cultural o patrimonio inmaterial, o sea, tangible o intangible. Estamos hablando de países que tienen una historia muy vibrante y mucha mezcla de culturas. Recuerden que su posición es entre dos mundos, el mundo europeo y el mundo oriental, que le da ya su toque diferente. Aparte, estos países siempre han sido objeto de interés para diferentes invasores muy potentes, ¿no? Por aquí pasaron tanto romanos como griegos, persas, otomanos, mongoles, al fin incluso los rusos, en fin, todos pasando por estas zonas hayan dejado su propia huella, que se fusionó muy bien con la cultura autóctona que tiene cada país. La famosa ruta de seda tiene mucho que ver con la región del Cáucaso del Sur, principalmente con Azerbaiyán, Georgia, donde las caravanas llegaban primero desde Persia a Azerbaiyán, atravesaban Georgia y de allí emprendían el viaje hacia Europa. Uh, Son países que tienen sus raíces, que hunden sus raíces a unas antiguas civilizaciones. Por ejemplo, en Georgia fueron encontrados fósiles humanos más antiguos fuera del continente africano, que data de 1.800.000 años. Es un descubrimiento muy importante que de hecho ayudó mucho a Georgia que saliera a conocer mundialmente, y son restos fósiles humanos que uno puede encontrar en el Museo Estatal de Tbilisi y que muestran las evidencias de pobladores humanos en el continente europeo. Estamos hablando de unos países, en este caso de Armenia y de Georgia, que fueron los primeros países cristianos. Tienen unas raíces muy profundas relacionadas con el cristianismo, que ha jugado y sigue jugando un papel importante en la vida de cada uno de estos países. El tema de vinos, nosotros los georgianos somos muy orgullosos y este tema lo vamos a extender un poquito más adelante a nivel de gastronomía, a nivel de historia y cultura, mitos, esos son tierras repletas de mitos y leyendas, pero cada una con fondo histórico. En resumidas cuentas, si tienen viajeros que están interesados en algo cultural, con mucha historia, una rica gastronomía, incluso aventura, porque a nivel paisajístico estamos hablando de países muy diferenciados y muy variados, están muy bienvenidos a la región del Cáucaso del Sur. Bueno, Georgia. Georgia es conocida también como la tierra de Bellocino de Oro. Seguramente habrán escuchado la historia, bueno, mejor dicho, la mitología griega sobre un guerrero que decidió viajar a las tierras georgianas para obtener el Bellocino de Oro. ¿Qué era el Bellocino de Oro? Imagínense la piel de cordero dorada. De hecho, en los pueblos de alta montaña, aquí donde estoy señalando, en la región de Svaneti, aún existe esta antigua técnica de extracción de oro. Lo hacían utilizando la piel de cordero que se extendía sobre un marco de madera, luego lo sumergían en el agua y así extraían las pepitas de oro. Debido a esto, debido a que en Georgia existía el reinado llamado Kólkide, que tiene mucho que ver con el Belloncino de Oro, pues nosotros llamamos que Georgia es la tierra del Belloncino de Oro. Aquí pueden ver algunas imágenes que es patrimonio cultural de la UNESCO. La primera imagen es Mtskheta, la antigua capital, que está a tan solo una media hora de Tbilisi, con lo cual es uno de los lugares como must to see que siempre incluimos en nuestros itinerarios. Luego ven la región de Svaneti y las dos fotos de abajo representan un monasterio de Gelati, un centro muy importante con su mosaico. En la Iglesia Ortodoxa Cristiana nosotros solemos utilizar pinturas murales y frescos para representar nuestros santos. Y aquí ven uno de los ejemplos hecho en mosaico con la imagen de la Virgen María.
Aparte de patrimonio cultural material, tenemos inmaterial, como es el alfabeto georgiano. Pues es curioso, pero el alfabeto georgiano, el que ven aquí, los tres, son actuales. Este que indico ahora es el que se utiliza por el sistema educativo. Los otros dos son alfabetos más antiguos y lo utilizan más bien el clérigo, por ejemplo, en la orfebrería, durante la liturgia. Entonces, lo que tiene de peculiar son tres alfabetos. Una es la consecuencia de la evolución de la otra y los tres son actuales. El tema de vinos. Los georgianos presumimos mucho de que representamos la tierra que es la cuna de vinos. Y esto no lo digo yo y no me lo invento, esto lo dicen incluso las investigaciones que se llevaron a cabo y que justifican la existencia de vino que se cultivaba hace 8.000 años atrás y que siguen siendo cultivados en Georgia. Nosotros tenemos aproximadamente unas 450 variedades autóctonas de uva. Y el método georgiano de producción de vino es patrimonio de la UNESCO. Igual que la polifonía georgiana, que refleja tanto las danzas como la polifonía georgiana, reflejan perfectamente el carácter georgiano, la cultura georgiana que se ha forjado durante los años. Armenia. Armenia es conocida por ser la tierra de Arca de Noé. De hecho, las imágenes hablan de sí mismas porque ven que esas fotos representan templos religiosos que son patrimonio de la UNESCO. En Armenia la religión tiene un lugar muy importante. Fue el primer país donde se levantó la primera iglesia cristiana, o sea, algo que le hace excepcional a esta tierra. Además, acorde del Génesis, acorde la Biblia, el arca de Noé llegó a parar en el monte de Ararat. Ararat actualmente está en el territorio turco, pero históricamente pertenecía a Armenia, con lo cual los armenios presumen mucho y lo consideran como su símbolo. Y de allí el nombre que Armenia es la tierra de Arca de Noé. Aquí también tienen mucho patrimonio inmaterial, como por ejemplo la danza kochari, que yo quisiera señalar porque, como he mencionado, el pueblo armenio no es tan grande, ¿no? En cambio, tienen unas diásporas muy fuertes fuera de Armenia, con lo cual esta danza, que puede ser realizada por mujeres, por hombres o un grupo mixto entre mujeres y hombres, representa muy bien la solidaridad, porque es una danza que siempre se baila con las manos, con las manos cogidas. Duduk es un instrumento de viento que tiene un sonido muy bonito. Siempre cuando tenemos la posibilidad organizamos unos pequeños conciertos de la música duduk. Sobre todo impresiona un concierto que se realiza en uno de los templos paganos armenios que más adelante vamos a ver. O el típico pan lavash, que tiene peculiaridad porque está hecho en un horno subterráneo. Pues el hueco que se ve aquí, ese hueco es parte del horno subterráneo. La Tierra de Fuego, Azerbaiyán. Para muchos, Azerbaiyán es un país que no sé por qué lo asocian con Dubái, que es un país moderno con muchos rascacielos. Definitivamente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, estas primeras dos fotos representan el casco antiguo de Bakú, que es patrimonio de la UNESCO. Es verdad, en Bakú se puede encontrar tanto esto, o sea, antigüedad, como la parte moderna, pero precisamente este toque de una especie de fusión entre lo moderno y lo antiguo le da un encanto especial a esta ciudad. Otro patrimonio cultural que pueden encontrar es, por ejemplo, el Parque Nacional de Gobustán, que esconde las pinturas rupestres muy antiguas, prehistóricas, que representan diferentes escenas de caza, de vida, de la caza de los animales, y etcétera. ¿Por qué es la Tierra de Fuego? Porque el símbolo de Azerbaiyán son las llamas de fuego. De hecho, el nombre Azerbaiyán tiene un origen persa y se asocia con el fuego. Aparte de eso, como he mencionado antes, es un país muy rico en petróleo y en gas, y la acumulación de gases que a veces
se escapan por las fisuras de tierra, crean zonas donde hay fuegos que siempre están encendidos. Por ejemplo, hay una zona que se llama Janardak, que solemos incluir en nuestro itinerario, y la gente realmente queda siempre asombrada de este paisaje. A patrimonio cultural inmaterial como el instrumento nacional azerbaiyano, como el método de elaboración de cobre, y señalaría el tema de alfombras, es la tierra de alfombras. De hecho, el primer museo de alfombras fue construido, el primer museo a nivel mundial fue construido en Azerbaiyán. Si usted le pregunta a un artesano típico azerbaiyano, le contará que los azerbaiyanos ven la vida a través de alfombras, nacen en las alfombras, crecen, incluso cuando se casan están sentados sobre alfombras y cuando mueren los envuelven en las alfombras. Yo creo que esto refleja perfectamente el hecho de cómo es respetado esta técnica textil en Azerbaiyán. En estos países, sea Armenia, Azerbaiyán o Georgia, estamos hablando de una naturaleza muy bonita. En este caso yo destacaría sobre todo Georgia, que tiene una gran variedad, ¿no? Ven que desde las altas montañas del Gran Cáucaso pueden bajar hasta las zonas más bien semidesérticas de estas rocas rojas, o ver los bosques. En fin, a nivel de naturaleza es muy interesante y todo esto se puede encontrar en los parques nacionales y reservas naturales. Historia y arquitectura, por ejemplo, los frescos georgianos, los balcones de madera, o bien este edificio, aunque sea una huella moderna de Bakú, que es obra de Zaha Hadid. Perdón, o las excavaciones arqueológicas de Areni en Armenia, que de hecho se visitan y representa una bodega antigua. Todo eso pues da una imagen realmente muy variada de la historia de estos países. Las tradiciones y el estilo de vida. Estamos hablando de Cáucaso del Sur y de tres países que aún no son tan explotados, con lo cual aquí la gente cuando pasea por los pueblos de alta montaña puede realmente sentir este estilo auténtico, estilo de vida de los locales. Aquí os señalaría, por ejemplo, a este señorito sentado con un recipiente, que no sé si lo ven muy bien, es un cuerno elaborado. Los georgianos utilizamos el cuerno como un recipiente para tomar vino. Y nosotros siempre decimos en Georgia que si no hay vino, no hay fiesta. O sea, para nosotros es algo muy, muy sagrado. Entonces, este hombrecito representa a un señor que es jefe de la mesa, llamado en georgiano Tamada. Y este señor es un personaje que se invita ex proceso para alguna festividad para que la festividad sea muy amena. ¿En qué consiste su labor? Es un señor que antes de brindar por algo, y aquí los brindis tienen su propio orden, siempre dice una palabra, o sea, debe ser un buen orador, un buen filósofo. Da una palabra y después de justificar esta palabra, brinda por algo. Y en Georgia siempre brindamos por todo, sea por familia, por Dios, por patria, por amor, por amistad, en fin, por todo. Pero no se trata solo de beber y emborracharse. Es como todo un arte. Y de hecho, cuando nosotros tenemos a nuestros viajeros distinguidos, solemos organizar, por ejemplo, una cena en acompañamiento de un grupo en el cual hay un tamadá que rige la mesa para que la gente vea cómo es la tradición georgiana. O también señalaría también en Azerbaiyán la música Mugham Azeri. Es una música que refleja perfectamente la cultura azerbaiyana. Y lo que tiene peculiar esta música en concreto es que la persona que canta debe tener una buena memoria y un oído muy fino, porque no se trata de cantar algo previamente ensayado, sino debe saber poder interpretar, aunque sea directamente en frente del público. La aventura. O sea, si generalmente los programas que nosotros ofrecemos están basados en algo más bien cultural, no deja de
ser a que no se pueda hacer, por ejemplo, viajes con un toque de aventura, ¿no? Hablando de invierno, pues que sea una estación de esquí donde puedan practicar esquí, hablando de parques nacionales donde se puede pues, hacer un paseo a caballos, hacer caminatas tanto ligeras como más fuertes, o hacer incluso un paseo en 4x4 en zonas desérticas, o cuando hablamos de, por ejemplo, de unas familias, o sea, de los viajeros que son familia, hay muchos parques temáticos como el de Yenekovan en Armenia. Los exquisiteces del Cáucaso. Aquí sí o sí voy a parar porque primero les voy a contar en qué consiste el método georgiano de hacer el vino, que es patrimonio de la UNESCO. ¿Por qué es patrimonio de la UNESCO? Porque nosotros utilizamos estas tinajas de barro que habíamos visto antes y que tienen forma de ánfora, las utilizamos tanto para fermentar como para posteriormente conservar el vino. Pues esas ánforas son enterrados en el suelo porque así se mantiene una temperatura adecuada para el vino. Después de la vendimia, cuando se extrae el mosto se desvía a este recipiente y lo que quede después de haber aplastado la uva, o sea, llamado el ollejo, ¿no? Que es las pipas, la piel, las ramitas, todo esto se echa en el mosto. Ahí está el método georgiano, o sea, con todos esos restos se deja el mosto durante un X tiempo. Va variando si es vino tinto o si es vino blanco. Y solo al cabo de ese X tiempo se extrae el ollejo que se destila y se hace un aguardiente. Y el vino, debido a esto, obtiene un cuerpo muy, muy fuerte. Por eso el sabor de vino georgiano es muy diferente, es muy seco y muy fuerte. Y si el paladar no está acostumbrado, al principio suena algo raro, pero para los que son aficionados de vino les aseguro que les va a encantar. En cuanto a Azerbaiyán, el exquisito caviar del mar Caspio, siempre cuando tenemos ocasión, siempre se lo ofrecemos a nuestros clientes. Y como no, el legendario brandy Ararat, el brandy armenio. Recuerden, Ararat es el nombre de la montaña sagrada, que es el símbolo de Armenia, y ellos tienen muchos años de experiencia de producir el brandy armenio. Una curiosidad, resulta que, pero no sé hasta qué punto es verdad, resulta que a Churchill le preguntaron cuál era la razón de su longevidad. ¿Y sabe lo que les contestó? Que nunca llegaba tarde a un almuerzo, que siempre fumaba puros habanos y siempre tomaba brandy armenio. No sé hasta qué punto puede ser esto la verdad, pero los armenios presumen de que incluso Churchill conocía su brandy legendario. La gastronomía caucásica. Diría fácilmente que puede ser una de las atracciones más y es de verdad muy rico y muy interesante. En general está basada en algo típico, o sea, son carnes, verduras, panes, quesos, pero lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de comida georgiana, esas primeras dos fotos, los típicos dulces azerbaiyanos y el famoso dolma armenio. Bueno, pues todas las fotos que hemos visto hasta ahora era más que nada para que vieran qué posibilidades ofrece este destino, ¿no? Generalmente hablamos siempre de turismo cultural y generalmente, no quiere decir que no haya más tipos de turismos, que puede ser religioso, de aventura, temáticos, por ejemplo, para los arqueólogos, filósofos es un lugar muy atractivo. Claro, está la gastronomía con su vinito y su brandy armenio y domina también el turismo rural. Bueno, pues vamos ahora a hacer un viaje virtual por estos tres países. Generalmente nosotros ofrecemos viajes todo por tierra, o sea, vía terrestre, empezando desde un país y acabando en otro país. En este caso, yo he optado por un viaje de Azerbaiyán, Georgia, Armenia, con una duración de unos 13 días. O sea, una persona llegaría a
a Bakú, a la capital, luego haría todo este recorrido vía terrestre. En el punto fronterizo haría cambio de personal, me refiero, en Azerbaiyán trabaja guía de habla hispana local con su conductor, en Georgia lo mismo y en Armenia lo mismo. Entonces, una vez en el punto fronterizo se haría este cambio, seguiría viajando por la zona de Georgia y al final finalizaría su viaje en Yerevan, también llegando vía terrestre. Para los viajeros, digamos, más de alto nivel, a veces ofrecemos viajes vía aérea también entre estos países. Más que nada es por comodidad. En este caso sería, entonces, visitar Bakú, sus alrededores, luego coger el vuelo, venir hasta Tbilisi, hacer las visitas y salir de Armenia. Aquí los aeropuertos internacionales en cada país. Bien. Entonces, el viaje virtual que ahora vamos a hacer incluye la capital de Bakú, el camino de la ruta de la seda, llegando hasta la ciudad de Sheki, pasando por los viñedos, la zona típica de vinos en Georgia. También iremos hacia las montañas de Gran Cáucaso y luego descenderemos hacia Armenia, pasando por el famoso lago Sevan. ¡Voilà! Pues aquí tenemos Bakú, una perfecta combinación entre lo moderno y lo tradicional. Ven que la primera, o sea, al principio se ve el casco antiguo y de fondo uno de los edificios que representa la llama de fuego, porque dijimos que Azerbaiyán es famoso, es donde se adora el fuego. Bueno, visita a la ciudad de Bakú. Aquí también ven una parte del casco antiguo, que es la Torre de la Doncella, el famoso Museo de Alfombras, el Templo Zoroastro. Por ejemplo, en el Museo de Alfombras, que les comentaba, que fue el primero en el mundo, que se dedica exclusivamente a la historia de alfombras, incluso se puede ofrecer un viaje exclusivo, el acompañamiento de un especialista que les contaría historias sobre la evolución de alfombras. Aquí está el antiguo templo Zoroastro, que es patrimonio de la UNESCO también. Después de acabar visitas por Bakú, emprenderíamos el viaje hacia la dirección norte, pasando por el Parque Nacional de Gobustán, famoso por sus petróglifos, y pasando por este pueblo, esta aldea llamada Lahij. Lahij es muy peculiar. Aquí se ve una parte de la construcción. La mayoría de las casas están construidas con esta piedra, tienen calles laberínticos, adoquinadas. Realmente uno cuando está allí es como si estuviera en una ciudad de cuentos. Y entonces allí normalmente ofrecemos, por ejemplo, masterclass de elaboración de cobre, porque es el sitio donde viven artesanos que viven de eso, y también masterclass de preparación de yogur, que tienen una técnica antigua. En Azerbaiyán el punto final sería el Museo de Khan en Sheki. Sheki es un sitio donde incluso hacemos una noche para después seguir el viaje hacia Georgia, porque en un día el viaje desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, hasta Georgia es imposible porque llevarían muchas horas. El Museo de Khan, ese que estoy señalando, también es patrimonio de la UNESCO. Bueno, la parte de Georgia, pasando, o sea, aquí estamos en la zona oriental de Georgia, famosa por sus vinos. Y ven, por ejemplo, esa casa museo que pertenecía al primer enólogo intelectual del siglo XIX, la ciudad de Sirnari, que es una ciudad de amor muy bonito que ofrece vista panorámica a ese valle Awazani, que es famoso por sus viñedos. Y claro está, el pequeño monasterio de Bodve. ¿Por qué estoy señalando Bodve? Porque yo creo que Georgia es el único país donde la evangelizadora de los georgianos fue una mujer que se llamaba Santa Nino, que llegó en el siglo IV y evangelizó al pueblo georgiano, hasta tal punto que en el siglo IV se declaró como religión oficial el cristianismo.
Bueno, aquí ven que aparte de, por ejemplo, monumentos religiosos, intentamos ir variando. Después de ver un monumento religioso, pues enseñamos un museo del famoso etnólogo georgiano y un paseo a la ciudad. O sea, lo que siempre intentamos que sea algo muy variado. Tbilisi, una ciudad que de verdad le encanta a todos los que llegan aquí. Y realmente a uno le enamora enseguida. De hecho, a mí siempre me gusta ofrecer 2 días en la capital de Tbilisi, porque es una especie de fusión también entre lo moderno, lo que ven aquí, que es un parque moderno con estos edificios, el puente de la Paz, esas construcciones que se ven a fondo, que yo le llamo casas de cerillas porque son de la época soviética. Y aparte de eso, a unos pocos metros, uno encuentra el casco antiguo de Tbilisi, que realmente es muy bonito, encanta enseguida. Aquí también se trata de calles laberínticas y esas casas con esos balcones de madera tallada son muy, muy típicas de la zona. Entonces, a mí me gusta mucho dar un día completo de visitas y al día siguiente, por ejemplo, medio día de visitas y luego cada uno que haga su vida para que pueda disfrutar y saborear mejor esta ciudad. Bueno, en Tbilisi hay un montón de posibilidades de crear unas actividades inolvidables y con experiencias, ¿no? Por ejemplo, hacer degustación de vinos en algún incluso museo o casa museo de algún artista, incluso organizar conciertos de música clásica georgiana y, claro está, organizar baños de aguas sulfúricas. Se trata de un lugar especial en el casco antiguo donde hay aguas minerales que se calientan de una manera natural a 40 grados, llevan mucho sulfur o mucho azufre y por eso lo llamamos aguas sulfúricas y tomar un baño allí es realmente una experiencia inolvidable. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de la parte central de Georgia, donde se encuentra la ciudad natal del hombre de acero, así llamaban a Stalin, que tenía origen georgiano y actualmente existe un museo e incluso este curioso vagón de tren que se puede visitar dentro y es realmente una experiencia muy bonita. O la ciudad en cuevas, a la que estoy señalando, es una ciudad mística y en su día era una ciudad pagana. Una vez acabadas las visitas por la parte central georgiana, emprenderíamos el viaje hacia las montañas de Gran Cáucaso, pasando por Zheta, que es la antigua capital declarada Patrimonio de la UNESCO, y luego seguiríamos hacia estas montañas muy bonitas. En Zheta quiero señalar un lugar muy venerado por los georgianos, pues ese pilar que se ve, acorde a la creencia georgiana, guarda la túnica de Cristo. Por eso para los georgianos es un lugar muy peregrinado. Las montañas de Gran Cáucaso, realmente un pueblo icónico que se llama Kazbegi o Stepantsminda. Yo siempre digo, llegar a Georgia, en general a la región del Cáucaso, y no ver estas montañas es un pecado. Aquí tenemos el pico Kazbegi, es el tercero más alto en la parte georgiana, y esta iglesia que se ve en la cima de montaña, la misma que aquí la de abajo, es una iglesia que se visita. Aquí, por ejemplo, en este pueblo hay posibilidad de llegar hasta esta iglesia o bien a caballos o bien en 4x4. Si son más aficionados a caminatas, incluso haciendo una caminata atravesando este bosque. Y para los más, incluso pueden hacer un viaje en helicóptero para ver, para llegar, acercarse más a este pico Kazbegi. Bueno, después de las montañas del Gran Cáucaso sería regreso a Tbilisi y de allí ya uno emprendería el viaje a Armenia. En Armenia yo destacaría el famoso lago Sevan. Son muy orgullosos los armenios con su lago. Es uno de los lagos extensos que está a unos 1900 metros desde el nivel del mar. Igual que el monasterio de Akbat, que es patrimonio de la UNESCO.
Yerevan, una ciudad realmente muy bonita y muy peculiar. En esta foto ven uno de los monumentos que se suele visitar. Representa el monumento se llama La Cascada y precisamente tiene forma de cascada, pero en este caso de piedras. Eso es un museo al aire libre donde incluso se pueden encontrar obras de muchos famosos, incluso como las obras de Botero. Aquí, como no, se visita el Museo de Genocidio, que incluso ofrece una vista panorámica hacia la ciudad. El tema del genocidio es muy sensible para los armenios, con lo cual siempre se incluye esta visita. El patrimonio de la UNESCO, que son las ruinas de la Catedral de Zvartnots, y claro está uno de los museos que se llama Matenadaran, que tiene una amplia colección de libros en miniatura, de manuscritos, mejor dicho. Bueno, estos lugares me gustan mucho. Garni antiguamente fue el templo pagano y en una temporada dada sirvió como la residencia de la familia real armenia. Actualmente representa un monumento que se visita, que es patrimonio de la UNESCO y es un monumento reconstruido. Pues aquí en Garni siempre organizamos concierto de duduk. ¿Recuerdan ese instrumento de viento que es típico de Armenia? Pues la verdad que es impresionante, pues con el fondo de esos pilares de este templo, escuchar esta música. Aquí abajo ven el famoso monte Ararat. Este monasterio se suele visitar, se llama Khorvirab, muy importante para los armenios porque aquí estuvo encerrado durante muchos años el evangelizador San Gregorio el Iluminador, el evangelizador de los armenios, perdón. Y este monasterio, que se llama Monasterio Gerhard, está parcialmente excavado en roca. Esto hace que tenga una parte de las salas de este monasterio, tiene una acústica muy, muy fuerte. Y allí escuchar los cantos polifónicos religiosos armenios realmente también es una bonita experiencia y a cada uno siempre se le pone la piel de gallina porque realmente impresiona. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, digamos, es un itinerario más bien convencional, pero no quiere decir que no haya más cosas que ver en cada uno de esos tres países. Por ejemplo, en Georgia se puede viajar hacia la zona occidental y noroccidental para ver la antigua capital, para hacer, por ejemplo, un paseo en barcas en el cañón de Martvili o para disfrutar del Parque Nacional de Sataplia, donde incluso hay huellas de dinosaurios. Viajar a las montañas de Gran Cáucaso, pero la parte noroccidental, este pueblo es Svaneti, una de sus aldeas es patrimonio de la UNESCO y es la zona donde antes vivían los buscadores de oro que tenían mucho que ver con el mito de argonautas. Esta es otra ciudad en roca, que data del siglo XII, muy bonito. Si la ciudad anterior, no sé si lo recuerdan, que era ciudad al aire libre, en cuevas, y que yo dije que era ciudad pagana, no requiere ningún esfuerzo, caminata, es muy fácil y la mayoría de las personas, aunque tengan edad, tiene fácil acceso. Esto ya es un poquito difícil porque se trata de una ciudad vertical y hay muchas escaleras que subir y bajar. La ciudad de Batumi. Pues debido a esta foto que estoy señalando, yo lo comparo con Las Vegas, pero es Las Vegas georgiano. En realidad es una ciudad bonita que tiene su casco antiguo también y al mismo tiempo esas construcciones nuevas. Y es una ciudad donde de verdad hay muchos casinos, debido a que está cerca de la frontera con Turquía y tenemos mucho turismo turco, es proceso en esta ciudad, pues por eso tiene el nombre Las Vegas georgiano. Pues Batumi, a mí me gusta siempre señalar porque, repito, hasta aquí llegan vuelos de aerolíneas turcas. Entonces, una persona cuando viaja, por ejemplo, a Georgia, comienza su viaje desde Tbilisi, la capital, y no quiere regresar a la capital, puede salir desde Batumi. En Armenia tenemos el monasterio de Norabank con un paisaje muy bonito, rodeado de estas rocas rojas.
Tatev. Este monasterio es famoso porque hasta allí se puede llegar en un teleférico y este teleférico es conocido con el nombre Alas de Tatev y es uno de los más largos del mundo. O el pueblo Hanalik, súper auténtico, de hecho la foto lo dice, es un pueblo, el punto más alto en la parte azerbaiyana, muy bonito. Bueno, pues hemos hecho como un viaje virtual viendo algunas imágenes y en dos palabras sobre la infraestructura que ofrecen estos países. Aquí nada más que un par de imágenes de vehículos que nosotros utilizamos según el número de pasajeros. Debido a la situación actual del coronavirus que lamentablemente está afectando a todo el mundo, habrá algunas restricciones, se cambian regulaciones, a lo mejor un vehículo sedán ya no se vaya a utilizar, en fin, son cosas que se están estudiando ahora y más adelante tendremos más noticias. El tema de gastronomía, como les comenté, es una atracción más. Solemos ofrecer cocina típica local, o sea, caucásica. No quiere decir que nos limitemos a eso, sobre todo cuando se trata de un viaje de muchos días, en nuestro caso de 13 días, siempre incluimos también restaurantes con cocina internacional o europea. La infraestructura hotelera. En Georgia tenemos, igual que en los otros dos países, tenemos muchas cadenas internacionales, por ejemplo, el Sheraton o el Biltmore. Sheraton no tiene ubicación tan céntrica, pero es un hotel muy completo, muy bueno. El Biltmore, ese edificio de cristal, está en la plena avenida, en la arteria principal de la capital de Tbilisi. Si, por ejemplo, hablamos de unos viajeros que optan por hoteles de menos tamaño y con más toque local, pues ofreceríamos el Tbilisi Marriott de 5 estrellas o el Hotel Stamba, que es también 5 estrellas y pertenece a la cadena de hoteles de diseño. Aparte de estos hoteles, hay muchos tipo boutique que son hoteles locales. Sinceramente, un viajero mexicano opta por cadena internacional porque se fía más, pero si fuera personas que quisieran algo con local touch, sin ningún problema pueden encontrar ese tipo de hoteles, como por ejemplo en Azerbaiyán el hotel llamado Boutique número 19, está en pleno casco antiguo. No he sacado muchas imágenes de hoteles de Azerbaiyán porque siendo el país más rico ofrece una amplia gama de hoteles, incluso un Four Seasons que ustedes no podrían encontrar en Armenia o en Georgia, pero en cambio está en Bakú, en Azerbaiyán. Y la infraestructura hotelera en Armenia de Alexandr. Estas dos últimas imágenes son de un nuevo hotel de lujo muy demandado, y si también quisieran algo con un toque local, podría ser el Hotel Grand Yerevan. Hay también un Marriott, hay muchas cadenas internacionales, tanto de 4 como de 5, y vuelvo a repetir, hay muchos hoteles locales de mucha confianza y con su toque local muy bonito y atractivo. Bueno, pues aquí Madloba, así se dice gracias en mi idioma. Gracias por su tiempo. Espero no haberme enrollado mucho y espero haberle podido explicar, aunque sea un poquito, en qué consiste el viaje a nuestra región. Muchas gracias y encantada estaré de responder a sus preguntas. Muchas gracias, Eka. Muy concreta tu presentación y te agradecemos mucho el que nos hayas podido ayudar con toda esta información. Ahora, Un placer. ya tenemos por aquí algunas preguntitas. Sí, por favor. Bueno, empezaremos con lo, con el tema del COVID, ¿no? Sí. Según, ahora sí que según las noticias que hay en estos países, lo que ha dicho el gobierno, etcétera, ¿cuándo tú crees que pudieran empezar a operar servicios dentro de los países? De acuerdo.
A ver, si hablamos en el caso concreto de Georgia, a partir de 1 de julio, o sea, Georgia, Azerbaiyán, a partir de julio sería posible de visitar, pero si hablamos en un combinado con los tres países, que realmente tiene más atracción, más interesante, yo creo que más bien a partir de septiembre. Una fecha definitiva aún no se sabe en Armenia, pero Claro, en Georgia y Azerbaiyán, a partir de 1 ya abrimos las fronteras. muy bien. Y No, 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 perdón, continúa, continúa. No, solo dos palabras, que este virus no afectó tanto la región del Cáucaso del Sur. De hecho, hace poco se hicieron muchas publicaciones que Georgia se está considerando como uno de los países con la etiqueta verde, mejor dicho, debido a los pocos casos que nosotros tuvimos, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Nos preguntan qué tan caro es el destino, es decir, un estimado de cuánto se gasta un pasajero en comidas, bueno, en todo ese Sí. tipo de cosas. Y bueno, aquí nos preguntan que los guías también se pueden conseguir de habla hispana, ¿correcto? Sí, correcto. En los tres países nosotros ofrecemos servicio de guías de habla hispana siempre. En cuanto al costo aproximado, primero una explicación. Cuando yo hablo de esta región siempre digo, es como ir de menos a más en cuanto ¿cómo explicarlo? A tipo de vida, ¿no? Es como Armenia, Georgia, Azerbaiyán, como Azerbaiyán al punto final de mucho lujo, uno de los países más caros. Entonces, un promedio, por ejemplo, para que un viajero tenga para comprarse, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, algunos souvenirs o tomarse un café. Pues un café costaría aproximadamente de 3 a 5 dólares, una cosa así. O, por ejemplo, una comida en un restaurante bueno con comida tradicional, pues oscilaría entre 10 hasta 20, dependiendo del tipo de restaurante y dónde esté ubicado. No sé si he respondido bien a la pregunta, pero para tener un Sí, poco sí, la idea. ok, muchas gracias. También nos preguntan que si la ocupación máxima normalmente en los hoteles por habitación son 3 personas o hubiera alguna que admitiría 4 en dado caso de que sea una familia, por ejemplo. ¿Sabe lo que pasa? Cuando hablamos de cadenas internacionales, de hecho no hay habitaciones triples, suele ser habitación superior con cama extra, porque Ah, ok, generalmente operan twin, doble, single. Pero en caso de familia solemos ofrecer o bien habitaciones con puerta que conecta o bien de categoría superior para tener más espacio y con cama extra. Si hablamos de cadenas locales, por ejemplo, en las regiones, ahí sí que existen habitaciones triples para familias. ok. Nos preguntan que obviamente aparte del servicio privado también contamos con circuitos regulares, ¿correcto? Sí, sí, correcto, Y con salidas garantizadas. Y exacto. nos preguntan que qué moneda es la ideal para llevar como turista, si euro, dólar, etcétera. Sabe, depende de la comunidad del cliente. En los tres países el dólar suele tener más interés perdón, el euro tiene más interés que el dólar, con lo cual eso ya depende. En cuanto a cambio no hay ningún problema. Ok, y bueno, ya nos preguntan, ¿cómo se llama la moneda de cada país? Creo que lo mencionaste al inicio, ¿no? A ver, Sí, lo voy a repetir, no me importa. A sí, ver, Georgia, lari, ok, lari. ujú, Azerbaiyán, manat. Y en Armenia es dram, dram armenio. ok. Nos preguntan el tema de las propinas, ¿cómo es la cultura de propinas en estos países? A ver, las propinas, por ejemplo, cuando hablamos del personal, es optativo, depende de su actitud hacia el cliente y el cliente decide cómo hacerlo, o sea, obligatorio no es. En los restaurantes sí es obligatorio, pero no como en los Estados Unidos. O sea, en general depende también del cliente, pero es la cuestión de cortesía que a veces les dejan algo de propina. O sea, obligatorio no es optativo. Y nos preguntan que en general el tamaño de las habitaciones de los hoteles son amplias o son destinos de habitaciones pequeñas, como en algunas otras partes de Europa. No, no, son amplias pues de 20 a 22, o sea, 20, 22 un estándar fijo, puede que haya más también, depende del hotel. Ah, ok. Y bueno, pues creo que
Creo que de momento esas son las preguntas que tenemos hasta este momento. Y bueno, nada más darles un recordatorio a la gente que nos está escuchando, aprovechando para decirles los seminarios que tendremos la próxima semana. El martes 9 de junio a las 10 de la mañana tendremos Tailandia. El miércoles 10 de junio a las 10 de la mañana tenemos Vietnam, Camboya y Laos. Y el jueves 11 de junio a las 10 de la mañana tendremos Escocia. Y por último, bueno, aquí hay otra última pregunta, Eka. Las comidas se pueden incluir en el itinerario, es decir, como media pensión o pensión completa. Sí, sin ningún problema. También depende de las necesidades del cliente. Cuando hablamos de, por ejemplo, de un grupo de amigos o de familia, algunas veces yo misma recomiendo tener, aunque sea alguna comida incluida, teniendo en cuenta la región hacia donde van, porque puede que allí el servicio se demore y por eso para estar ágiles en cuanto a itinerario programado, a veces yo lo recomiendo. Si quisieran solo con desayunos, ningún problema. Y si no, con todo incluido, solo media pensión, tampoco. O sea, también depende de lo que quiera hacer el cliente. Perfecto, bueno, pues te agradecemos muchísimo esta presentación, la verdad, Muchas gracias. a mí en lo personal me gustó mucho también. Creo que nos ayudaste mucho a aclarar muchas dudas de estos destinos que la verdad no, el mercado mexicano creo que como agentes de viajes todavía no estamos tan familiarizados con los destinos y creo que nos puede ayudar mucho para la venta. Y bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta mañana y pues los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes, mil gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Rubencito. Bye. Gracias, Gracias, Rubén. Muchas gracias. Tania, gracias. Gracias, Margarita. César, que te vemos finalmente. Ay, Gracias sí. a todos. Aquí estoy, aquí estoy. César, qué gusto, qué gusto. Igualmente. Y verte también. Muy Qué buena bueno. presentación. Increíble. Muchas gracias, Eka. Gracias por Desconocida. tu ayuda. Muchas gracias. Muy buena presentación, nos gustó mucho y yo creo que todos los agentes estarán de acuerdo con nosotros de que conocemos tan poco de ese destino que, bueno, nos abriste el apetito. Ahora todos tenemos ganas de ir. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos están todos. Muchas Sí, gracias. muchas gracias y tu español perfecto. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta Hasta luego.